aquí y poder acompañarlos en este espacio. El panel va a tener dos partes, una primera presentación inicial de unos 10 a 15 minutos y después una sesión de diálogo con los panelistas invitados. Voy a empezar con la presentación. Voy a compartir ahora la pantalla. No sé si ya lo alcanzan a ver. Sí, perfecto. Bueno, la presentación básicamente se va a enfocar en lo que es la digitalización de la producción, pero quiero empezar hablando un poco del contexto de conectividad y de las principales brechas que hay en América Latina en relación al acceso a las tecnologías digitales. Una de las principales brechas que hemos identificado es la brecha de demanda, particularmente en lo que es la tecnología móvil. Esta brecha estaría alrededor de los 210 millones de personas y básicamente, como ustedes saben, esta brecha se refiere a la diferencia entre la disponibilidad o la cobertura del servicio y los servicios efectivamente contratados. Al respecto, la brecha de ingreso, que está muy relacionada con la brecha de demanda, también nos muestra un panorama bastante complejo en América Latina. A pesar de que, como ven en los datos, en los últimos años ha habido una mejora importante y una reducción de esa brecha, todavía en algunos países de la región se dan diferencias significativas. Lo que nos muestra esta gráfica es básicamente la relación entre el quintil de ingresos más alto y el quintil de ingresos más bajo en cuanto a hogares conectados. Y si se fijan, por ejemplo, en países como Perú y Paraguay, la diferencia puede ser de hasta 20 veces. En el caso de Bolivia, El Salvador, de hasta 10 veces. Entonces, lo que nos está mostrando es claramente diferencias significativas entre segmentos de la población que pueden beneficiarse de las tecnologías digitales y otros no. Otra brecha que quiero mencionar es la brecha urbano-rural. Lamentablemente, esta es una de las brechas que no ha disminuido, que no se ha reducido en términos generales en los países de la región. A excepción de 3 países de la muestra, en la mayor parte de los otros países, esta brecha se ha incrementado. Como se puede ver, por ejemplo, en los países del extremo, México, Brasil, Perú, la diferencia entre el acceso urbano y el acceso rural puede llegar inclusive a más de 35 puntos porcentuales. Entonces, esta situación, digamos, este contexto de las brechas, lo que nos muestra es que efectivamente hay segmentos de la población que están limitados de los beneficios de las tecnologías digitales. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta, ya que la conectividad, digamos, es la base y el requisito mínimo para aprovechar las tecnologías digitales y hablar de lo que va a ser este panel de la digitalización. Entrando ya un poco al tema de lo que es la digitalización de los procesos productivos, del sector productivo, vale la pena mencionar también un poco el contexto económico que nos ha dejado la pandemia. En CEPAL hemos hecho algunas estimaciones y, bueno, como todos saben, estamos pasando por una de las peores crisis de los últimos tiempos y se estima que el 2020 ha habido en promedio una caída del PIB de los países de la región en alrededor de un 8%. Por otro lado, la caída de la demanda, la paralización de la oferta, va a llevar también al cierre de alrededor de 2.7 millones de empresas y esto va a generar un desempleo de 8.5 millones de personas más. Esta caída del PIB, el aumento del desempleo, además, van a generar alrededor de 22 millones más de pobres en el 2020 en relación a lo que era el 2019. Este impacto o este cierre de las empresas, en el caso de la región, se va a dar particularmente en micros y pequeñas empresas, que como ustedes bien saben, representan más del 90% de las empresas. Por otro lado, el impacto se ha distribuido de forma diferente entre los sectores y hay algunos, por ejemplo, en los que la reducción de ingresos ha sido mucho más fuerte, como en el caso de servicios de turismo, hoteles, restaurantes, el comercio en general, moda, industria cultural, vehículos, etc. Y ha habido otros grupos de industrias en los que los impactos han sido significativos y otros moderados. En los significativos podemos rescatar a minería, electricidad, el sector de la construcción, algunos servicios empresariales, actividades financieras, etc. Y en moderados está agricultura, está justamente el tema de insumos médicos,
telecomunicaciones, que es uno de los sectores que vamos a analizar ahora, envases, etc. Entonces, en ese contexto es que nosotros consideramos que la digitalización va a jugar y está jugando un rol importante, particularmente en lo que es la aceleración de la recuperación económica. En ese sentido, vamos a revisar un poquito cuál es el nivel de uso y de penetración de tecnologías tanto maduras como avanzadas. Y la primera gráfica que quería mostrarles es la de acceso a Internet de banda ancha. Si se fijan, en este caso, para los países de la muestra, hay un alto porcentaje de acceso a banda ancha, independientemente del tamaño de las empresas. Está Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, qué sé yo. Y todos, independientemente del tamaño de la empresa, tienen un alto porcentaje de acceso a Internet y que está al nivel de regiones más avanzadas. Pero cuando ya entramos a ver un poco más de detalle en cuanto al uso y sofisticación de la digitalización, ahí vemos ya algunas diferencias y algunas brechas. Por ejemplo, en lo que hace a disponibilidad de sitios web de las empresas según el tamaño, ahí ya se pueden ver, por ejemplo, algunas brechas entre las empresas grandes y entre las empresas más pequeñas, ¿no? Esto en general en todos los países de la muestra. Un tema que vale la pena mencionar acá es que mientras el análisis se refiere a lo que es el propio proceso productivo o la incorporación de tecnologías digitales en los procesos productivos, ahí los porcentajes de adopción van bajando. Como mencionamos al principio, el porcentaje de empresas conectadas a Internet es bastante alto. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de empresas que usan banca electrónica, se mantiene en un porcentaje bastante elevado, cerca del 80%. Pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, del uso de Internet para cadenas de aprovisionamiento o para canales de venta digitales, estos porcentajes caen significativamente. En el caso de los países de la muestra, que son Brasil, Chile y Colombia, estos porcentajes están en el primer caso en 37% y en el segundo cerca al 18%. Entonces, como pueden ver, estas diferencias se van acentuando a medida que se hace más sofisticado, digamos, el uso de las tecnologías digitales. Un efecto positivo, digamos, de la pandemia ha sido la aceleración de la digitalización en ciertos eslabones de la cadena productiva. Varias empresas se han visto obligadas a digitalizarse, por lo menos en la parte de comercialización y relación con los clientes, para poder sobrevivir, digamos, a los impactos de la pandemia. Y esto se ve en la presencia, digamos, en línea de las empresas. Esta presencia en línea ha aumentado en el caso de Colombia y México en alrededor de 8 veces y en Brasil y Chile alrededor de 4 veces entre abril y marzo del 2020. Entonces, obviamente una respuesta a la pandemia ha sido acelerar los procesos de digitalización y el uso de tecnologías digitales en algunos eslabones. Entrando un poquito más en detalle respecto a los sectores que se han digitalizado en este aspecto, podemos ver, por ejemplo, que el comercio minorista ha tenido un incremento de un 431% en la presencia en línea en el periodo entre junio de 2019 y junio de 2020. Restaurantes y servicios más de 300%, servicios empresariales también, y obviamente el tema de los servicios de despacho está por encima del 150%. Otro tema que vale la pena mencionar es que muchos de las empresas que incluso tenían presencia en línea han cambiado el tipo de presencia. Tenían en algunos casos una presencia pasiva, que era más de información, y han pasado a tener una presencia activa que está más relacionada con algún tipo de posibilidad de transacción a través del sitio. Cuando ya nos referimos, como mencionaba hace un momento, al uso de tecnologías digitales más avanzadas, como por ejemplo Big Data, inteligencia artificial, IoT, el primer problema que encontramos en la región es la poca disponibilidad de datos. A diferencia, por ejemplo, de las estadísticas de uso de las TIC en hogares o a nivel individual, no hay todavía una armonización de indicadores y son muy pocos los países que han incorporado en algunas de sus encuestas, particularmente las encuestas de industria, preguntas que permitan mostrar el nivel de digitalización de los procesos productivos utilizando, digamos, estas tecnologías digitales avanzadas. En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo de Brasil, que ha hecho una encuesta recientemente y que muestra, por ejemplo, el porcentaje de empresas que usan computadoras, no es el universo total de empresas,
y que están incorporando, digamos, en sus procesos tecnologías como Big Data, impresión 3D, robots industriales y robots de servicio. Entonces, como ven en los números, los porcentajes de adopción son todavía muy bajos, lo que obviamente da un espacio importante para el crecimiento, y comparados con países de Europa particularmente, las brechas son bastante grandes. El otro país en la región que hemos encontrado que tiene estadísticas al respecto es justamente Chile. Chile, en la encuesta que hace de acceso y uso TIC en empresas, muestra el uso de algunas tecnologías más avanzadas, como el caso de Big Data, pero además tiene la particularidad de que permite diferenciar por tamaño de empresa, ¿no? Entonces aquí vemos que obviamente las empresas más grandes hacen un uso más intensivo, digamos, de estas tecnologías. Y, por ejemplo, en el tema de servicios en la nube, el 50% de las empresas grandes estaría utilizando algún tipo de servicio en la nube, pero en tecnologías como Big Data, ese porcentaje cae significativamente. Incluso las grandes empresas, solamente un 7% estaría haciendo uso de ese tipo de servicios. ¿Cuál es el problema? El no incorporar estos servicios o el no incorporar tecnologías digitales en general en el propio proceso productivo, lo que hace es limitar la posibilidad de dar saltos en productividad y conectividad. Entonces, es justamente en este tema en el que se debería trabajar para promover este tipo de digitalización y tratar de acelerar el proceso para, como mencionaba, la recuperación económica. Nosotros consideramos que la transformación productiva tiene que tener como un eje o como un elemento central el tema de la incorporación de las tecnologías digitales, justamente para atender situaciones de crisis que pueden derivar de aumentos de costos variables, de costos fijos, una caída en la producción, y esta respuesta dinámica derivada de la incorporación de tecnologías digitales va a permitir justamente mejorar la eficiencia y incrementar los niveles de productividad. Dado que el evento se llama Chile 5G, quería mostrarles también un poquito cuál es el impacto que tendrían las tecnologías digitales en las móviles, particularmente en la industria. Como vemos, el 4G y el 5G son las que más relación tienen con los procesos productivos y, bueno, la 5G va a estar más vinculada con procesos productivos de mayor sofisticación, ¿no? Entonces, ya como se han mencionado en los otros paneles, hay que ir estableciendo las condiciones, particularmente regulatorias, para tratar de acelerar el despliegue de esta tecnología. Algunas reflexiones finales para entrar ya a discutir en el panel. Se refiere un poquito a que no tenemos que ver, o por lo menos nosotros no vemos a las tecnologías como neutrales en relación a los procesos de desarrollo. Es decir, las tecnologías están también muy relacionadas con las condiciones estructurales de los países de la región. La difusión y la aceleración de la digitalización va a estar, particularmente el sector productivo, va a estar en función al tipo de empleo, los niveles de empleo, de informalidad, a los niveles de productividad, al desarrollo de habilidades digitales, incluso también al grado de integración internacional. Y todos estos elementos estructurales justamente van a limitar el potencial de las tecnologías. En ese sentido, entendemos que la digitalización es un habilitador muy importante, pero no es un fin en sí mismo. Y como mencionaba al principio, si no logramos cerrar esas brechas, las políticas de digitalización eventualmente podrían profundizar las brechas, ya que esta digitalización solo va a llegar a algunos segmentos limitados de la población. Al respecto, por ejemplo, y que se mencionó en el panel anterior, nosotros en CEPAL hemos propuesto lo que es una canasta digital que apunta a subsidios a la demanda, justamente para tratar de disminuir y cerrar esas brechas que habíamos visto al principio de la presentación. Yo cierro aquí con mi presentación y quisiera pasar ahora al panel. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por la presencia y voy a presentarlos y voy a empezar después con las preguntas. Tenemos el gusto de contar en el panel con representantes y expertos de diferentes ámbitos del ecosistema digital, lo que nos va a permitir analizar la digitalización desde diferentes perspectivas y enfoques. En primer lugar, tenemos con nosotros a Vicente Roqueñi López, que es director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de Didi.
Bienvenido, Vicente. Después tenemos a Hugo Sim, que es director para América Latina de Ventas Corporativas y Desarrollo de MediaTek. Bienvenido, Hugo. También nos acompaña Pablo Terrazas, que es vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, de Chile. Bienvenido, Pablo. Salvatore Di Giovanni, que es el jefe de la División de Promoción de Inversiones de Invest Chile. Bienvenido, Salvatore. Y finalmente a María Paz Hermosilla, que es directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenida, María Paz. Voy a empezar con Vicente, a quien me gustaría preguntarle de qué forma él considera que están contribuyendo las plataformas digitales en general y Didi en particular en lo que es el proceso de digitalización en América Latina. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Un gusto participar en este evento. Gracias también a DPL por la invitación, al Ministerio de Transporte y, por supuesto, al Gobierno de Chile. Sin duda, yo creo que es un evento muy relevante que nos va a permitir pues, reflexionar justamente sobre estos grandes retos de la digitalización en América Latina y en Chile en particular. Las plataformas de movilidad, como lo es Didi, pues son plataformas que permiten de tener un impacto importante no solamente en la generación de oportunidades de ingreso para las personas flexibles, sino también que favorecen la innovación, la bancarización y la prestación de servicios a través de nuestras plataformas. Uno de los efectos directos que ha tenido justamente, como bien lo mencionabas hace un momento, la pandemia, ha sido el incremento en la digitalización del comercio, ¿no? Plataformas, por ejemplo, de delivery, ¿no? De entrega de alimentos como la de Didi, ha visto un incremento sustantivo en la digitalización de restaurantes que han necesitado modernizarse ante la situación y ha sido en realidad esta plataforma la vía por la cual muchos restaurantes han logrado subsistir en un entorno muy difícil, ¿no? Así es que las plataformas, yo te diría, en general, lo que hacen, en específico diría además, pues es generar este impacto en la sociedad a través de mejorar la movilidad, mejorar el comercio a través de una plataforma inteligente que utiliza datos, que permite a los usuarios conectar con otras personas que ofrecen servicios a través de nuestra plataforma y de esa manera hacer un ecosistema integral digitalizado que permite justamente ir desarrollando también la economía en los distintos países. En América Latina lo que hemos visto es un crecimiento importante de la participación de la gente en estas plataformas. Se calcula más a nivel global que el 22% de la población económicamente activa está generando ingresos a través de plataformas inteligentes. Así es que es realmente un dato importantísimo porque es un cambio en el paradigma también de cómo funciona la economía, ¿no? Hoy en día la digitalización está transformando la forma en la que la gente trabaja, la forma en la que la gente compra y consume productos, en la forma en la que la gente también se mueve, ¿no? Y esto implica no solamente un reto en términos de la infraestructura del 5G, por ejemplo, que se está discutiendo hoy en día, o la infraestructura de telecomunicaciones, sino también un reto en la innovación regulatoria, ¿no? Es sin duda muy importante también, ¿para qué queremos infraestructura? Y preguntarnos, ¿para qué queremos una infraestructura robusta, digital, de 5G? Pues es justamente para habilitar estos nuevos servicios donde la gente pueda beneficiarse y tener esta conectividad entre alguien que ofrece un servicio y alguien que desea consumirlo. Pero pues esa transformación también implica, decía yo, una innovación regulatoria, ¿no? En la región, en América Latina, hay distintas velocidades, te diría yo, en materia regulatoria de las plataformas. En Chile yo creo que existe una gran oportunidad de, a la par de avanzar en esta política digital de 5G, también avanzar en la parte regulatoria, ¿no? Durante 5 años se ha estado discutiendo la posibilidad de regular las plataformas digitales de movilidad
Y creo que es un debate que debe de avanzar desde mi óptica para también avanzar e innovar desde el punto de vista regulatorio y emparejar esta política digital a la regulatoria. Sin duda, yo creo que un aspecto muy importante, y con esto concluyo, es el empoderamiento también de las mujeres y de segmentos, digamos, de la población que encuentran en las plataformas un habilitador para generar ingresos de manera flexible e independiente, ¿no? Eso también es un aspecto muy importante. Hemos visto cómo las mujeres, por ejemplo, encuentran en este tipo de plataformas una salida a su independencia económica, ¿no? Y eso además pues, nos parece que es un aspecto muy importante para nosotros porque nos ayuda a tener este impacto social que buscamos y un impacto colaborativo sin duda también con la sociedad y con el gobierno. Hasta aquí mi comentario inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Hay varios temas ahí que vamos a retomar seguramente en la segunda ronda para profundizar la discusión. Bueno, ahora quiero hacer la pregunta a Hugo. Justamente un poco hablando del rol de la política pública, desde la perspectiva de la industria de consumo, ¿cuáles consideras que deberían ser las medidas y políticas que los gobiernos deben tomar para tratar de que la adopción tecnológica de dispositivos digitales sea masiva? Porque claramente uno de los elementos habilitadores de la digitalización es el acceso a estos dispositivos. Hugo, por favor. Muchas gracias, Fernando. Pues aprovecho también la oportunidad de agradecer a DPL Live por esta invitación a MediaTek y al gobierno de Chile, que es el día de hoy nuestro anfitrión. Y creo que quiero empezar diciendo que Chile creo que se convierte en un referente para los demás gobiernos de América Latina, por dos casos muy importantes. El primero, el poder asignar frecuencias de 5G a servicios de la siguiente generación, y uno también que es muy importante, el poder habilitado para uso público licencias de 6 GHz no licenciadas para el acceso de Wi-Fi. Creo que son dos puntos bien importantes y que todos los gobiernos tienen que también pensar y mirar qué es lo que están haciendo otros gobiernos en donde la densidad de dispositivos móviles ya se está dando y en qué frecuencias. ¿Por qué lo digo? Porque así como comentó Vicente, las plataformas son habilitadoras de los servicios, pero también es necesario el hardware. Y el hardware se convierte puede ser en una barrera de acceso a la tecnología, en una barrera para la transformación digital. Y una forma de poder bajar esas barreras es a través del costo. Y el costo es a través de la masificación, en este caso las economías de escala, el poder desarrollar dispositivos que estén en frecuencias que sean de uso común en varios países. ¿Por qué? Porque los costos van a ser mucho menores. Y además vas a generar una gran competencia en diferentes empresas, diferentes oferentes de productos, y esto va a hacer que la competencia beneficie a los consumidores de tecnología. Otro punto muy importante también es la promoción de los gobiernos a proyectos, no solamente de ciudades inteligentes, que esto es un detonante para tener servicios, para tener una mejor calidad de vida, para poder hacer una mejor eficiencia tanto de la energía eléctrica, del agua, de los servicios, etcétera. Pero creo que también algo que está muy olvidado en América Latina es llevar los servicios digitales al campo. Y llevar los servicios digitales al campo a través de tecnología implica el tener sistemas automatizados, sistemas donde a través del IoT se puedan habilitar para ser mucho más eficientes, para tener una mejor producción agropecuaria y con esto también asegurar la autonomía alimenticia y de calidad para toda la población. Entonces, la parte del hardware se convierte en algo muy importante y obviamente la masificación es detonada muchas veces pues por las buenas decisiones que hagan los gobiernos, como en este caso estamos mirando en Chile.
Es lo que puedo comentar por el momento hacia la siguiente intervención, Fernando. Perfecto, Hugo. Muchas gracias. Ahora quisiera pasarle la palabra a Pablo Terrazas, Corfo, y aprovechar para consultarle respecto a lo que está haciendo Corfo justamente para impulsar la digitalización, en particular de las pymes, de cara al desarrollo de la industria 4.0. Como hemos visto en la presentación, las pymes han sido las más golpeadas por esta pandemia y entendemos y creemos que la digitalización debe acelerarse particularmente en ese tipo de empresas. Pablo, adelante, por favor. Muchas gracias, Patricio. Sí, efectivamente tenemos como gobierno un compromiso con las pymes de nuestro país, que pues, como sabemos, generan más del 50% del empleo. También son las que más, como nosotros decimos acá en Chile, bicicletean, digamos, tienen la caja más apretada y por lo tanto cualquier vaivén de la economía les afecta, les repercuta mucho. Así que en general tenemos una política como país, ¿no es cierto?, como muchos, como la gran mayoría ya, una política especial para poder abordar las dificultades y las necesidades de las pymes. En casos de crisis, ya se ha dicho en esta jornada, la importancia que ha tenido la digitalización para poder facilitar que las empresas puedan seguir funcionando con una relativa normalidad. Y aquellas que estaban ya digitalizadas, por supuesto, han podido enfrentar de mucha mejor manera. Esta es la primero en Chile, la crisis social y después la pandemia. Entonces, conscientes de que hay una brecha muy importante todavía en materia de digitalización de las pymes en comparación con las grandes empresas, claramente hemos puesto un foco especial en este sector, las MIPYME, porque queremos democratizar la digitalización. Yo creo que tenemos que tender a poder nivelar la cancha en la digitalización, porque hoy día te genera muchas desigualdades. El tener acceso, ya el solo hecho de que en algunos lugares tengan acceso a Internet y otros no, produce condiciones de desarrollo completamente diferentes, y lo hemos visto como incluso en materia de educación, los niños que pueden ir a las casas a estudiar y pueden tener clases a distancia a través de la digitalización, a través de Internet, pero aquellos de zonas quizás más apartadas, rurales, se ven mucho más desfavorecidos. Y como el Estado tiene un rol subsidiario, creo que es de vital importancia no dejarlo de lado y por lo tanto atender estas necesidades emparejando la cancha. Y eso es lo que estamos haciendo con esa mirada, con ese espíritu. Hemos abordado entonces el desafío que tenemos con las pymes de nuestro país. Y para eso, esto se puede abordar de distintas maneras. Primero, lo más importante es tener una política masiva donde podamos digitalizar a un número importante de empresas que se acerquen, probablemente como primerizos, por primera vez, ¿no es cierto?, al mundo de la digitalización. Y ahí hemos hecho programas que sea de fácil masificación, digamos, que sean de fácil también divulgación, para poder dar este primer acercamiento hacia la digitalización. Y ahí tenemos un programa que se llama Pyme en Línea, que está abierto, que habíamos empezado el año 2019 y teníamos una proyección de ir aumentando el número de beneficiarios. La primera vez, el curso de este tipo, el año 2019, llegamos a 1.500 pymes, acercando a la digitalización. Pero salimos de manera muy ofensiva. Ya a finales del 2019 empezamos a trabajar, en gran parte también producto de la crisis social que vivimos en Chile, y después ya con la pandemia, a principios del 2020, entendimos que había que poner mucho más fuerza, y hoy día hemos llegado, si bien el año, como les decía, 2019, llegamos a 1.000 y tantas pymes, y hemos llegado a 100.000 pymes el año 2020, y queremos ir por ese mismo número para este año que viene, el año 2021. Eso solamente en este programa de pymes en línea. Como les decía, este es un programa que se preocupa de poder facilitarle a los primerizos, pero también tiene otros cursos, otras materias que están en cápsulas que abordan
para aquellos que ya estaban, o sea, también tiene una flexibilidad, son programas que se hacen con el sistema de módulo y por lo tanto tienen independencia unos de otros, y hay personas que ya tenían ventas, por ejemplo, de Internet, pero querían tener más conocimiento acerca del marketing comunicacional, por ejemplo. Es decir, pymes que ya tenían su carrito de compra, pero que necesitaban mayores herramientas para poder vender mejor su producto. Y así existen otras cosas, otras cápsulas de abordan después cómo uno puede mejorar la logística, ¿no? Cómo ya llega mi producto al consumidor final de mejor manera, en un mejor tiempo, etcétera. Y todo eso se abordan en estos programas que son muy masivos, pero y con foco 100% en pymes. Pero también entendemos, y por eso hemos salido con mucha fuerza este año, el año pasado algo alcanzamos a hacer, pero pues debido a temas presupuestarios tuvimos que salir con más fuerza este año, con una red por región de asistencia para el fortalecimiento de nuestras pymes en materia de digitalización. Y aquí ya, claro, los recursos son un poco más limitados, en el sentido que el universo al cual podamos abordar por año es menor, el otro es ventanilla abierta, muy masivo, el sistema aguanta cuantas pymes y emprendedores quieran hacerlo, y en cambio que la idea nuestra es crear red de asistencia, de apoyo, más personalizado, más de acompañamiento, para que pymes que ya están digitalizadas puedan ir adoptando herramientas tecnológicas que no podrían tener si no estuviesen digitalizadas. Y acá entonces hay un seguimiento, un acompañamiento y una asistencia técnica, ¿eh? Y hemos hecho estas redes por región, como les decía, y con mucho foco en la vocación productiva que tiene cada región. Por ejemplo, en las regiones más asociadas con la acuicultura, ¿no es cierto? El sur de Chile depende mucho de los cultivos de los salmones o de la pesca artesanal. Y ahí se puede ir incorporando mucha digitalización y así ha ido ocurriendo. Pero ¿cómo pueden empezar después a usar de mejor manera herramientas tecnológicas en donde pueden mandar, por ejemplo, información de manera expedita o respecto a lo que van viendo en las costas, o la flota que le presta servicio a una salmonera con sus botes, cómo pueden poder estar ellos conectados en red y así pueden ir mejorando sus procesos y eso ir haciéndolo a través de la digitalización. Entonces, los adoptamos, estas redes con asistencia técnica muchas veces van asociadas con sectores productivos para poder hacer un acompañamiento más eficiente. Pero por último también entendemos que todo esto va también a demandar más profesionales o técnicos profesionales que puedan sacarle más provecho a toda esta información que uno empieza a adquirir producto de la digitalización. Ya la toma de decisiones en los negocios puede ser distinta. Se requiere más data. Muchas veces se puede usar inteligencia artificial para solucionar muchos problemas. Y por lo tanto entendemos que tenemos que también tener capital humano especializado y adecuado para abordar ese desafío, porque si estamos masificando, también tenemos que aprovechar al máximo las inversiones que se están haciendo, y aquí aplaudo al Ministerio, a la Secretaría de Telecomunicaciones por el trabajo que ha hecho con el 5G. Entonces, ¿cómo le sacamos el máximo partido a eso? Y para eso también tenemos que tener, entonces, capital humano apropiado, que pueda después, a las pymes que ya se han digitalizado, que empiecen a incorporar herramientas tecnológicas en sus procesos productivos, que después puedan usar todos los datos que pueden ir acumulando para mejor toma de decisiones. Y ahí hemos estado entonces impulsando, que lo vamos a anunciar durante el transcurso de este semestre, cursos de apoyo a programadores a través de centros de formación técnica, muchos de ellos, y estamos avanzando entonces en una política también de preocuparnos del capital humano que dé un soporte técnico el aumento de la demanda. Creemos que tenemos que ir avanzando entonces de manera equilibrada en distintos desafíos. También queremos aprovechar el avance que vamos a tener en la implementación del 5G en nuestro país,
Las metas que se ha puesto la subsecretaria han sido bastante ambiciosas y no me queda la menor duda que las va a cumplir porque es muy eficiente. La Pamela allí, con quien hemos estado reunidos y trabajando en ver cómo podemos potenciar, facilitar, estimular el ecosistema emprendedor de nuestro país, principalmente Empuja la Corfo, para que empiecen a surgir nuevos emprendimientos que no tendrían cabida si no tendríamos la tecnología del 5G. Muchas de las cosas que se han hablado acá y los ejemplos que hemos puesto, por ejemplo, los restaurantes, claro, eso no requieren de 5G para funcionar, ¿no? Pero hay otras tecnologías, otros emprendimientos que en nuestro país y en el mundo no se han podido realizar porque no se tiene la banda que hoy día sí vamos a tener. Y ese es el mundo que también queremos tener, entonces, una estrategia de apoyo para estimularlo y que surjan nuevos emprendimientos de alto impacto tecnológico, con alto potencial de crecimiento o que solucionen problemas específicos de distintos sectores de las industrias de nuestro país a través de esta nueva tecnología que antes no disponíamos. Ese es un desafío que tenemos y que ya estamos trabajando. Ya habrá el momento, junto al Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para hacer los anuncios correspondientes, pero creemos que es muy importante entonces seguir empujando el carro para que surjan nuevos emprendimientos y seguir promoviendo la digitalización en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por todo el detalle de las actividades que están realizando en el apoyo a la digitalización de las pymes. Salvatore, uno de los temas más relevantes, particularmente en la región, y uno de los elementos que aceleraría el tema de la digitalización es el del... Hemos hecho una estimación que el impacto de la pandemia en términos de inversión en promedio en la región va a resultar en una caída de alrededor de un 45% de las inversiones. Entonces, en ese contexto, quería preguntarte, ¿qué tan importante es la inversión extranjera directa en el caso de Chile para acelerar estos procesos de digitalización? Adelante, Salvatore. Muchas gracias. Muy buena pregunta. En realidad, la inversión extranjera tiene una serie de beneficios estándar que son conocidos a nivel global, que obviamente uno es la traída de capital, pero también están las buenas prácticas, la transferencia de capacidades y conocimiento y en temas que son cruciales. Por ejemplo, en temas de tecnología, la inversión extranjera, más allá del aporte de capital en escala para poder desplegar las condiciones habilitantes, porque aquí podemos dividir las capas en distintos niveles, pero para poder tener una transformación digital de la economía tenemos que tener ciertos factores habilitantes. Entre esos factores habilitantes está, digamos, las redes móviles, está las redes sociales, el Big Data y, por supuesto, la computación en la nube. Dicho eso, la tecnología y la inversión tecnológica por parte de empresas extranjeras permiten democratizar el acceso a la tecnología, hacerlo en la escala necesaria, transferir los conocimientos que son directos por su propia inversión, pero también a través del desarrollo de su red de trabajo. Por ejemplo, cuando Microsoft anuncia su inversión en cloud aquí en Chile con una región, eso no viene acompañado solo de la inversión directa, sino que viene acompañado de planes de desarrollo con las empresas partners, y también con una red de capacitación tanto a público general como a público especializado. Y eso ocurre con todos los proveedores de cloud que tienen presencia en Chile, como Huawei, el CloudFront de Amazon Web Services, Oracle. Los grandes proveedores de cloud proveen esta base, por ejemplo, de democratización de las tecnologías y del acceso a la tecnología. Dicho esto, en Chile no habríamos podido avanzar o tener este rebote de crecimiento si no tuviéramos esta infraestructura habilitante que ha sido desarrollada básicamente por inversión extranjera. Si uno mira los 5 operadores de telecomunicaciones más grandes de Chile, 3 son extranjeros. Los que se han ganado el desarrollo de fibra óptica estructural, backbone, en Chile han sido una mezcla entre inversionista nacional y inversionista extranjero. Por lo tanto, la inversión extranjera trae todos estos beneficios, desde la escala en la inversión hasta el facilitar el despliegue rápido, con mucha eficiencia, con mucho conocimiento, involucrar a todo el ecosistema, pero por sobre todo democratizar el acceso
a estas tecnologías, tanto para el buen vivir del ciudadano común y corriente, como para también dinamizar todo esto que hemos estado hablando de los emprendimientos basados en tecnología o la continuidad operacional de industrias que normalmente no estaban apalancadas en tecnología, como los restaurantes. O sea, si los restaurantes no tuvieran el acceso a la red de GPS, a la red distribuida de transporte, a la red de 4G que permita tener una buena experiencia de usuario, el pago digital, no existiría el delivery. No existe el delivery más allá que uno llama al restaurante y con la ineficiencia que eso significa en todo lo demás. Por lo tanto, el gran beneficio de la inversión extranjera tiene que ver con esa capacidad de traer el capital, hacer un despliegue rápido, democratizar el acceso y, por supuesto, transferir esa tecnología al ecosistema local. No sé si con eso te respondo la pregunta, pero por en honor al tiempo, para que alcancemos. Sí, Salvatore, muchas gracias. Después podemos profundizar en alguno de esos temas. Ahora quiero pasar la palabra a María Paz. La adopción de las tecnologías, particularmente la de 5G u otras tecnologías como inteligencia artificial y qué sé yo, pueden tener algunos riesgos éticos. ¿Cómo podemos prepararnos en la región y en Chile en particular para prevenirlos, para que sea una adopción tecnológica un poco más efectiva en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión? Sí, efectivamente se requiere un cambio importante, creo yo, en cómo estamos avanzando en el desarrollo de las tecnologías digitales para poder implementarlas de manera responsable. El 5G trae aparejados riesgos éticos en materia de privacidad, en materia de transparencia y rendición de cuentas, y también en materia de equidad o evitar la discriminación. Privacidad primero porque existe una infraestructura, ¿no es cierto?, que se está habilitando, que habilita sistemas masivos de vigilancia. Esto gracias a la expansión de los mecanismos, ¿no es cierto?, del Internet de las Cosas, al uso masivo, por supuesto, de los celulares con distintas aplicaciones, y en Chile tenemos una regulación de protección de datos muy débil, que data del año 1999, que todavía no logramos actualizar. Entonces, por ese lado tenemos un riesgo de privacidad. Segundo, transparencia y rendición de cuentas. Los sistemas digitales cada vez están tomando o ayudando a tomar decisiones más importantes, y como mencionaba Vicente, un porcentaje mayor ahora de los ingresos de las personas también vienen de estos sistemas. Entonces, en ese sentido, va a ser cada vez más importante saber cómo es que estos sistemas digitales toman decisiones, y que las organizaciones, tanto públicas como privadas, rindan cuentas. ¿Cómo sabemos que están cumpliendo las leyes? Ya ahora ha habido una polémica por despidos automatizados en Europa, en donde en el fondo los tribunales han dictaminado que aplicaciones digitales estarían no cumpliendo con la legislación laboral. Entonces, si estamos digitalizando todo y no sabemos cómo se están tomando las decisiones, y no hay mecanismos de rendición de cuentas de dichas decisiones, entonces también generamos ahora en el fondo un riesgo ético en ese sentido, y eso puede afectar muchos derechos, por ejemplo, derechos, ¿no es cierto?, en el mundo laboral. Y finalmente, en materias de equidad, hemos visto que si no se implementan estas tecnologías con cuidado, se pueden perpetuar brechas de equidad que ya existen en la sociedad, porque en el fondo la sociedad tiene bastante injusticia que se captan en los datos, ¿no es cierto?, y si luego esos datos se utilizan para alimentar sistemas que no corrigen esas inequidades y se masifican, entonces podemos tener efectos perniciosos. Por ejemplo, los software de reconocimiento facial, que estaban ya masificados por IBM, por Microsoft, por Face++, se demostró con una investigación de una investigadora del MIT que eran mucho peores en reconocer a mujeres y a personas de tez oscura. Entonces, y esos software ya se estaban utilizando en robots en todo el mundo. Entonces, y la investigadora se dio cuenta porque el robot no la reconocía a ella como persona. Se ponía una máscara blanca y era persona. Se sacaba la máscara y el robot no la encontraba. Entonces, si masificamos tecnologías, por ejemplo, de ingreso a edificios con software de reconocimiento facial, y el software no reconoce a las personas de tez oscura o a las mujeres, las reconoce, se equivoca en mayor tasa, entonces estamos perjudicando el derecho a la movilidad, por ejemplo, de esas personas. Entonces, todos estos riesgos éticos que en el fondo existen y se deben, yo creo, a un tema de factor habilitante, que es esta debilidad regulatoria que tenemos, que tampoco ha permitido generar una mayor conciencia, ¿no es cierto? Porque
realmente no hay forma de ejercer bien los derechos que tenemos. El derecho a protección de datos es un derecho constitucional, pero los mecanismos que tenemos en la ley hacen muy difícil su ejercicio. Y entonces aquí hay espacio para hacer muchas cosas. Claramente tenemos que avanzar en aprobar la reforma a la Ley de Protección de Datos que se está discutiendo, y hay un proyecto con mayor consenso en el Congreso. Ojalá se pudiera impulsar, ¿no es cierto?, darle prioridad legislativa a esa regulación. Por otro lado, también necesitamos que desde el mundo de las empresas se tome conciencia de todos estos riesgos y se implementen mejores prácticas de responsabilidad en su sistema. Y ahí nosotros desde la Universidad Adolfo Ibáñez estamos aportando en un proyecto con el Banco Interamericano del Desarrollo. Estamos trabajando con Chile Compra, que es el organismo, ¿no es cierto?, de compras públicas del Estado. Estamos trabajando con la División de Gobierno Digital y el Ministerio de Ciencia y la aceleradora de negocios Magical. Estamos trabajando para incorporar en el proceso de formulación y compra de sistemas de ciencia de datos e inteligencia artificial del Estado mayores estándares éticos. Entonces vamos a hacer unos pilotos para poder probar qué es lo que significa cuando a las empresas le pedimos que implementen estándares que van muy por sobre la regulación y que incorporan las mejores prácticas en estos temas. Y luego vamos a ver cómo ocurre, o sea, cómo ocurre esto en los contratos que se van a pilotear en el marco de este proyecto, que es de algoritmos éticos, responsables y transparentes. Y al cierre del proyecto se va a emitir directiva de compra, que va en el fondo a ayudar a que el Estado empiece a demandar servicios de forma diferente. Y por el otro lado vamos a hacer todo un trabajo con el sector privado a través de Magical para capacitar a las empresas a que empiecen a incluir esto dentro de su oferta de valor, dentro de cómo implementan las tecnologías, y entonces estén preparados también para brindar servicios con mayores estándares. Obviamente acá el modelo en este minuto a mirar es Europa, con la regulación de protección de datos, pero hay bastante espacio para crecer. Tenemos temas de base habilitantes que creo yo que la ley de protección es importante, pero también hay espacios para la responsabilidad del sector privado, del sector público, y esperamos nosotros desde la Universidad Adolfo Ibáñez aportar en ese sentido. Muchas gracias, María Paz. Han salido varios temas en la discusión y quiero aprovechar de comentarles la visión que tiene la industria respecto a elementos habilitadores de la digitalización. Entiendo que tenemos alrededor de unos 20 minutos, nos da tiempo para una ronda más. Y de las conversaciones que hemos tenido con representantes de la industria, tanto de la industria de telecomunicaciones como de la industria de servicios de Internet, hay varias coincidencias, particularmente en lo que se refiere al rol del Estado y a la necesidad de adecuación normativa y regulatoria. Como varios de ustedes mencionaban, María Paz, también en su última intervención, se hace referencia a que la regulación y las políticas públicas se han quedado un poco estancadas y lo que están haciendo es frenar de alguna forma la innovación y de manera indirecta estarían protegiendo a sectores y a formas tradicionales de hacer las cosas, ¿no? Como les digo, esta es una perspectiva que tienen las empresas. Por otro lado, hacen referencia también a lo que es la regulación de los mercados, cómo esta regulación también responde a esquemas o a estructuras un poco ya obsoletas, en las que no había una dinámica tan grande como es la actual. Entonces, hacen mucha referencia al rol del Estado en ese sentido, y además varias de las empresas han mencionado como un elemento habilitante y además que aceleraría su ingreso a algunos mercados, la disponibilidad de recursos humanos calificados. Entonces, varios de los temas que ustedes han mencionado coinciden con estas perspectivas. En ese sentido, me gustaría que en esta segunda ronda hagan referencia a lo que ustedes consideran como los principales elementos habilitadores y las principales adecuaciones, si es que consideran que debe haber alguna, en términos de política y regulación en los países de la región y en particular en Chile. Voy a cambiar el orden de la participación y ahora quisiera más bien empezar con María Paz.
Bueno, yo me referí un poco a un elemento habilitador, una condición estructural que es básicamente mejorar la situación de protección de datos en Chile. Requerimos una agencia independiente, tal como tenemos, ¿no es cierto?, una agencia que fiscaliza en materia del derecho de acceso a la información. Necesitamos una que nos habilite a ejercer nuestro derecho a protección de datos personales. Aquí hay que acordarse que la protección de nuestros datos en el fondo es un derecho, si se vulnera ese derecho, se pueden afectar otros derechos. Entonces, es algo que, por ejemplo, si se sabe que yo tengo una enfermedad específica, eso me puede significar que me discriminen para otra cosa. Entonces, en el fondo, es un derecho que habilita otros derechos. Y ahí necesitamos una ley que tenga sanciones, una ley que tenga un organismo independiente, donde no necesite contratar un abogado para ir a un tribunal a hacer una habeas data y estar años esperando de que alguien, y con sanciones económicas que sean importantes, en donde se establezcan como, por ejemplo, lo que existe en el mercado europeo, que las empresas con organizaciones, mejor dicho, no empresas necesariamente con grandes cantidades de datos personales, tengan oficiales de protección de datos, que se implementen mecanismos preventivos. Si aquí lo que necesitamos es preparar con más cuidado, en el fondo, integrar, por ejemplo, lo que se llaman los estudios de impacto algorítmico, que eso ya, bueno, es más avanzado, pero si vamos a integrar algoritmos para toma de decisiones en materias relevantes, que antes tengamos una reflexión al respecto de su impacto y hagamos una mitigación de los daños que se pueden ocurrir, que existan servicios de certificación, de auditoría, ese tipo de cosas como para saber de que se está haciendo las cosas de manera responsable y en cumplimiento con la ley. El problema es que la ley en este minuto es muy mala, entonces, claro, yo puedo cumplir con la ley y en verdad como que eso no es una vara a cumplir, habría que acercarse más al estándar europeo. Y el tema del capital humano es muy relevante. Nosotros vemos que hace falta profesionales en todo sentido que puedan, por ejemplo, hacer los análisis de datos que se requieran, que puedan, ¿no es cierto? Siempre ha faltado gente en el mundo del software, del tema de los desarrolladores. Y ahí yo también agregaría que en estos programas de masificación que el gobierno va a hacer, ¿no es cierto?, para formar ese capital humano, también debiera ser parte de ese contenido que se le enseña a las personas también estos aspectos de cómo integrar la ética, cómo hacer un desarrollo responsable de la tecnología. Porque en el fondo, si solamente estamos formando programadores que están, por decirlo así, por ejemplo, en Estados Unidos se creó algoritmos, redes neuronales para detectar quién era homosexual. Entonces, en este minuto en el mundo hay gobiernos que persiguen a los homosexuales por ser homosexuales. Entonces, de repente hay que pensar en qué tecnologías vamos a crear, qué malos usos pudieran tener, y esa reflexión tiene que darse en la formación del capital humano, y la tecnología es un medio, como alguien decía, es un medio para el fin es el desarrollo económico, el fin es mejorar la calidad de vida de las personas, y la tecnología no es la solución para todas las cosas y debemos implementarla de manera responsable. Así que eso también sería mi segundo aporte. Gracias. Muchas gracias, María Paz. Voy a seguir con Salvatore. En esta misma línea, bueno, hemos visto los indicadores de uso y penetración de tecnologías digitales. Chile siempre está entre los primeros lugares. ¿Qué elementos identificarías tú como los que han permitido que se desarrolle el mercado y la industria chilena? ¿Y qué recomendación darías, digamos, a los otros países, dado que nosotros estamos llegando a varios países de la región, en términos de las condiciones que tienen que generar para atraer inversión? Adelante. Suele pasar con la tecnología. Efectivamente, hay una serie de condiciones que los países miran para invertir. Y entre eso están las condiciones de estabilidad país, calidad regulatoria, y por supuesto, cuando uno quiere ir a las capas superiores, hay factores habilitantes que son necesarios para poder desarrollar algunos tipos particulares de inversión. En ese caso, Chile cuenta con algunas características especiales y que nos han diferenciado hasta el día de hoy, pero sin embargo, cada vez las brechas son más cortas. Uno de esos es acceso al talento. Chile cuenta con 9 de las mejores 50 universidades en el ranking QS del 2021 de América Latina, lo que en realidad, si uno se pone a mirar
el nivel, la cantidad de población del país, te refleja la calidad de la educación superior que tiene Chile en comparación con el resto de América Latina, pero por sobre todo también tenemos que mostrar un sistema que es flexible. Por ejemplo, hoy día Corfo, a través de Ingeniería 2030, está reduciendo la duración de las carreras de ingeniería en Chile. Las ingenierías civiles duran 6 años y obviamente están fuera del mercado laboral. Es demasiado tiempo para poder entrar en un mundo que es muy cambiante. Estamos con iniciativas público-privadas de desarrollo de talento humano como Talento Digital para Chile, donde participan fundaciones, donde participa el CENSE, Corfo, el Ministerio del Trabajo, Hacienda, que busca formar una cantidad de capacidades dentro de profesionales que pueden ser de otras áreas en el mundo digital. Por lo tanto, el talento es fundamental. En segundo lugar, está la capacidad de acceder a recursos que son relevantes. Por ejemplo, las conexiones de fibra óptica a nivel nacional y a nivel internacional. Depende del driver de la empresa. Si la empresa está buscando ocupar eficiencias, eso quiere decir que los países tienen que preocuparse de proveer dichas eficiencias. Una es el talento humano, pero también otra tiene que ver con la calidad regulatoria para poder exportar, por ejemplo, servicios. Tiene que ver con el acceso a fibra óptica internacional. Chile cuenta con 2 cables en pleno funcionamiento, un tercero más pequeño, entró a operar Courier de Google, que es el 4.º cable, y además, al 2021, Telxius desarrolla otra línea de fibra óptica que junta buena parte de América Latina, lo que nos da una conexión internacional relevante. Eso se suma a los pasos fronterizos que tiene Chile para atender desde Chile, por ejemplo, a Argentina, donde tenemos conexión con Sílica, que es la principal, o sea, perdón, con el principal anillo de Argentina, y a través de eso Brasil. Chile está invirtiendo en aumentar los pasos transfronterizos de fibra óptica, por lo tanto, hay una inversión pública relevante también para generar esas condiciones habilitantes. Y eso depende hacia dónde quieran apuntar los países en promover inversiones tecnológicas. Chile ha apuntado a la capa superior. Hoy día Chile se está posicionando como el hub de tecnología de América Latina. Los principales proveedores de cloud se están instalando en Chile. Tenemos la región cloud de Huawei, tenemos la región cloud de Oracle, vamos a tener prontamente la región cloud de Microsoft, y todo esto está sustentado en una serie de calidad, obviamente, de infraestructura, de talento humano, y por supuesto también regulatoria. ¿Sí? Independiente que tenemos desafíos, Chile ha sabido responder con algunos cambios más rápidos que otros, por supuesto. Cualquier cambio regulatorio puede significar tiempo, pero Chile, por ejemplo, en la normativa de uso de cloud, está a la vanguardia, fue el primer país de América Latina en tener una política cloud first, y después lo siguieron otros que incluso han ido perfeccionando sus normativas cloud first. Entonces, todo eso son condiciones habilitantes, desde calidad humana y de talento humano, con iniciativas más rápidas, más ágiles, que sean capaces de responder a las demandas más contractuales. Por supuesto, invertir en todo lo que es infraestructura habilitante, digital, y, por supuesto, y no menor, y no por eso menos importante, la calidad regulatoria y la estabilidad del país y de la capacidad de proveer certeza al inversionista extranjero para que pueda hacer sus inversiones con seguridad. Muchas gracias. Parece que Pablo, ahora continúo contigo. Ustedes que trabajan en la implementación de políticas para acelerar los procesos de digitalización, ¿qué opinión tienen respecto a lo que estamos discutiendo, a la necesidad de adecuación de políticas macro y políticas regulatorias? Y si ustedes se han visto enfrentados justamente a algunas barreras que derivan de esa regulación. Por favor, ¿qué opinas al respecto? Sí, efectivamente pasa en distintas industrias, ¿no es cierto? A medida que van avanzando, la industria de la energía ahora ¿no es cierto?, está avanzando fuertemente a través de la Corfo y el Ministerio de Energía en producir hidrógeno verde. Y siempre estos desafíos nuevos traen desafíos también regulatorios. Así que comparto lo que ha dicho María Paz, de que probablemente se requeriría de un instituto público quizás, de que pueda resguardar todo esto. Así como tenemos respecto a otras materias, en tema de pesca, respecto a la regulación, para mantener la sustentabilidad, también tenemos para proteger la propiedad intelectual,
Por supuesto que hay que haber mucha data, mucha información que va a tener que requerir ser resguardada vamos a tener que revisar toda nuestra regulación y legislación. ¿Ah? Y por eso es muy importante ir detectando, porque muchos de estos desafíos se producen en la medida que vamos avanzando en las implementaciones. ¿Ah? Porque empiezan a surgir nuevos, ahí uno empieza, cuando empieza a aplicarlo, empieza a ver nuevas problemáticas que se van presentando. Entonces es algo que va a estar probablemente por un buen tiempo, pero sí, por supuesto que los ministerios, que son los que al final llevan las políticas públicas y los que llevan los debates en el Congreso, etcétera, tienen que ir liderando estos desafíos, y por supuesto nosotros como agencia que ejecuta los programas o que crea este tipo de proyectos y programas, a la vez ir reportando sobre las dificultades que vayamos presentando. ¿Ah? Además, pone una que a todos luces que es muy necesaria. ¿Ah? También estimo que el tema de la infraestructura es clave. ¿Ah? Si queremos dar un salto grande y sobre todo aprovechar al máximo, Chile es un país muy centralizado. Entonces, todo lo que sea infraestructura habilitante desplegada por la mayor cantidad de territorio nacional es fundamental. O sea, es plata muy bien invertida, veo yo. Y no centralizarlo, ¿ah? Porque así te generas una economía mucho más dinámica aprovechando todo tu territorio. ¿Ah? Y a veces nos olvidamos de eso y vamos dejando rezagados ciertos territorios que son importantes para su desarrollo. Yo veo que estas tecnologías son muy disruptivas y pueden ser las verdaderas soluciones a que zonas que antiguamente eran aisladas hoy día dejen de serlo. ¿Ah? Entonces creo que el Estado debe garantizar, y volvemos acá, Salvatore también algo dijo, de poder democratizar, es decir, que ojalá que cualquier emprendedor pueda estar en cualquier parte del país y poder desarrollar un emprendimiento, poner una pyme y poder contar, digamos, con estar iluminado, con poder contar con acceso a Internet de primera calidad. Eso va a ayudar mucho el desarrollo de esos lugares. Y ahí también hay desafíos probablemente regulatorios que abordar. Así que son muchos, como se ha dicho acá, las brechas que hay que seguir solucionando. Lo interesante es que este tipo de diálogos, como el de hoy día, van haciendo más conciencia y nos van dando más ánimo y entusiasmo, y trabajar coordinado y sacar experiencias positivas de otras partes de Chile, que Chile pueda compartir sus éxitos también con otros países, al final ayudan mucho. Así que estoy muy agradecido por este seminario y por esta invitación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, me indican que tenemos más o menos 5 minutos. Quiero hacerle la misma pregunta a Hugo y a Vicente. Uno de los temas que estamos viendo en este tipo de tecnologías y para generar escala a nivel regional, se ha hablado mucho de la necesidad de la armonización de políticas y de la armonización de regulación a nivel de los diferentes países de América Latina. Y varias empresas, varias industrias han indicado que la poca armonización que actualmente existe genera muchos costos de transacción y costos de adecuación, por lo que no es posible entrar en varios mercados. En ese sentido, quiero preguntarles a ambos qué opinan de esta necesidad de armonizar la regulación a nivel regional y si efectivamente facilitaría el desarrollo, por ejemplo, en el caso de las plataformas digitales, el desarrollo de estas plataformas y también, como mencionaba al principio, el tema de la posibilidad de generar economías de escala en diferentes elementos, como es uno de ellos el acceso a dispositivos. Empiezo con Hugo, por favor. Bueno, pues pienso que el armonizar a través de los diferentes gobiernos en el uso de frecuencias, creo que es un buen inicio, dado que, como había comentado, por ejemplo, en el caso de teléfonos móviles, tabletas o algún dispositivo conectado a Internet,
el costo del hardware va en función al número de dispositivos que se fabrican globalmente. Entonces, he observado en América Latina que los gobiernos de repente liberan una frecuencia que ninguna otra parte del mundo o ni siquiera otro país vecino utiliza. Entonces, hace totalmente inviable el fabricar dispositivos para estas frecuencias. Entonces, se vuelve totalmente infructífero, aunque se pueda utilizar la frecuencia, el costo de los dispositivos resulta ser mucho más caros que cualquier otro. Entonces, el armonizar el uso de frecuencias a nivel regional, yo creo que es un primer paso. Y bueno, también hemos hablado aquí de las diferentes plataformas, el derecho a la información, etcétera, pero también yo creo que es muy importante el que los consumidores tengan el derecho a tener dispositivos a precios accesibles, con una calidad, una excelente calidad y que sean tecnológicamente vanguardistas. Entonces también creo que ahí hay una oportunidad para que los gobiernos favorezcan el uso de las tecnologías, ya sea en temas arancelarios, que haya algún tipo de beneficios para que todas las personas que al final del día hacemos uso de estos equipos para llegar a todas las diferentes plataformas digitales de pymes o de empresas de mayor envergadura, pues puedan tener acceso a dispositivos que sean también, estemos hablando de un precio democratizado. Entonces, yo creo que es una combinación desde el derecho de la pertenencia, de adquirir un dispositivo a un precio que sea competitivo en el mercado, así como también el que puedas tener, el mismo dispositivo pueda ser utilizado en cualquier país de la región sin tener la necesidad de tener un hardware adicional, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. Y esto puede ser tanto a nivel cualquier tipo de dispositivo de comunicación, smartphones, tabletas, o Chromebooks, etcétera, ¿no? Cualquier dispositivo en donde el usuario es su visión hacia el mundo digital. Muchas gracias, Hugo. Vicente, por favor. En el caso de las plataformas de movilidad inteligente como lo es Didi, Fernando, yo te diría a nivel regional, el reto sobre todo es que exista regulación, ¿no? O sea, más que hablar de una armonización, es de que exista regulación. Estamos hablando de un mercado que tradicionalmente no está regulado. De hecho, ese es el caso de Chile, como ya lo hemos comentado. Así es que, en realidad, el reto es que los gobiernos y los legisladores tengan dentro de sus prioridades justamente habilitar este nuevo tipo de servicios que ha generado un incremento importante de la productividad. Estamos calculando que en algunos países incluso se habla de 1/3 de un punto del PIB, por ejemplo, de participación de las plataformas en la economía. Así es que en realidad ese es el reto más importante, ¿no? Y que además esa regulación sea una regulación adecuada que permita mantener el mismo modelo de operación en donde se mantiene la flexibilidad, la independencia, que son dos factores fundamentales que quienes utilizan este tipo de plataformas valoran muchísimo, ¿no? Estamos viendo que muchos de quienes son socios conductores o socios repartidores, pues probablemente tienen otras actividades y una de las cosas que valoran es esta flexibilidad y cero barreras de entrada a este tipo de plataformas. En casos, por ejemplo, cuando el desempleo se incrementa, vemos que claramente la participación de socios conductores o socios repartidores encuentran en estas plataformas una alternativa a su generación de ingresos. Así es que es fundamental que también se innove en la parte regulatoria y que se encuentre una regulación que realmente siga fomentando estos modelos de negocio basados en datos que les permiten ser un catalizador del crecimiento y de la productividad. Así es que en materia regulatoria yo te diría que el principal reto para estas plataformas de movilidad es que exista regulación, que sea una regulación que promueva el crecimiento y el desarrollo económico de este modelo de economías colaborativas. Y sin duda Chile tiene esta gran oportunidad. Chile ha sido, y como ya se ha mencionado aquí, vanguardia en muchos temas digitales y sin duda yo creo que en el tema de movilidad no debería de quedarse atrás y avanzar sin duda ya en esta regulación de las plataformas de movilidad, ¿no?
Muchas gracias, Vicente. Bueno, me indican que ya estamos un poco sobre la hora. Quiero aprovechar para agradecerles a todos por su participación. Ha sido una discusión muy interesante, han salido temas muy interesantes para analizar después y elaborar algún tipo de política. Quiero agradecer también a los organizadores y ahora le paso la palabra al maestro de ceremonia. Muchas gracias. Gracias a Fernando Rojas, director de ILAC, el órgano que se encarga de promover las agendas digitales en América Latina de CEPAL. Extraordinario panel. El primer tema siempre es conectar, pero el segundo es transformar. Sin conexión no hay transformación digital, y si no transformamos digitalmente a las empresas, a la sociedad y a los ciudadanos, no pasa absolutamente nada con la conectividad. Continuamos en Chile 5G. Quiero rápidamente volver a agradecer a los auspiciadores de este evento. En primer lugar, al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, gracias a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, gracias a CEPAL y específicamente al órgano ILAC por su apoyo, y de manera muy particular a Cisco, a Huawei, American Tower, Motorola Solutions, Nokia, Didi y MediaTek.